Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por poder meditar en este día, una vez más en su palabra. Y en esta oportunidad les invito a que leamos en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 al 23. Yo voy a leer un solo versículo para abreviar. Pues dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El fruto del Espíritu es la manifestación del poder de Dios que obra en el creyente. Dicho de otra manera, es el poder del Espíritu Santo en aquellos que están unidos a Cristo. La manifestación de la concupiscencia del hombre es las obras de la carne. La ocupación de la iglesia debe atraer pecadores a Jesucristo e instruirlos. El papel importante de la iglesia es darle al convertido la oportunidad de fructificar. El hombre caído obra y actúa y produce conforme a su carnalidad. Pablo menciona 17 obras que hace el hombre no regenerado. Manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos el origen del hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el Edén, un lugar de delicias donde abundaban los frutos. El mismo era el fruto para la gloria de su Creador. Pero cuando cayó comenzó a obrar consecuentemente con su estado de muerte espiritual. Dios creó al hombre a su imagen, pero cuando Adán pecó engendró a su propia imagen pecaminosa. El hombre en su estado caído no puede dar fruto para la gloria de Dios. Tenemos que destacar que el hombre caído no puede actuar de otra manera que no sea conforme al carácter de su naturaleza caída. No importa que se vista bien o mal, que sea educado o no, si rico o pobre, de todos modos no puede evitar las obras de su carne. Vemos el ocultamiento quizás de las obras de la carne. Con cultura moral y religión se pretende disimular las obras de la carne. Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos lo conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Allí en Mateo 7, 15 al 20. El hombre muerto en su pecado no se puede relacionar con Dios aun cuando tenga religión. Es posible que a esa religión le llame evangelio o cristianismo, pero no es más que un esfuerzo interesado y oculto en bienes materiales o en otras apetencias que necesita satisfacer. Quizás tengamos la omisión del fruto, no permitir que la nueva naturaleza en Cristo desarrolle es carnalidad. Un cristiano puede ser meramente religioso, esforzándose para alcanzar sus objetivos dejando a Dios de lado. Los creyentes maduros aceptan la palabra de Dios como la única fuente revelada. El esfuerzo del hombre carnal es de abajo hacia arriba. El Espíritu Santo viene de arriba para que los convertidos reciban una nueva naturaleza apta para madurar y dar frutos, los frutos que agradan a Dios. El creyente puede quedarse en un estado de inmadurez y en este caso no dará fruto para la gloria de Dios y mostrará en su comportamiento las obras de la carne. Pero tenemos la operación del Espíritu Santo. El Espíritu da al hombre en su conversión una nueva naturaleza y opera a través de ella para la gloria de Dios. El Espíritu Santo redarguye al hombre y le muestra que las obras de su carnalidad son malas a la santidad de Dios. Además, le quiere conducir al quebrantamiento y arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse sin antes no toma conciencia de cómo se es realmente. Nadie se convierte sin antes no se arrepiente. Vemos que verse a sí mismo conduce al dolor, a las lágrimas por la bajeza del pecado cometido. En esta condición, el Espíritu Santo le conducirá al arrepentimiento. Al mismo tiempo,
que siente dolor por el pecado toma la decisión de no hacerlo mal y se convierte, es recorrer el camino de retorno a Dios, es un volverse de y un volverse a. Dice el apóstol, ¿cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Primera Tesalonicenses 1:9. La orden es: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si le damos alimento a la carne, seremos derrotados y tendremos victorias si andamos en el Espíritu. Esta pelea no es eterna. Viene el día que esta vieja naturaleza será echada fuera para siempre y ya no habrá más lucha, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero de repente vemos las obras de la carne, pleitos, envidias, odios, etc. Esto no quiere decir que no se haya nacido de nuevo, sino que no hay un desarrollo espiritual por una mala alimentación. Así es con el creyente. Un creyente bien alimentado por la palabra de Dios será un creyente para la obra de Dios. En los frutos del Espíritu describimos una forma sencilla y práctica del Espíritu. El Señor los vierte en un nuevo recipiente. Por eso dice, odres nuevos para vino nuevo. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando hemos creído, Dios derrama estas bendiciones en cada uno de nosotros. Primero dice amor. El Señor derramó su amor en nuestro corazón. El amor permite al que ha nacido de nuevo darse a sí mismo y todo lo que tiene por el Señor y su obra. Su corazón crece en amor por los perdidos. El amor del cristiano es del mismo carácter que el de Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo mismo da el ejemplo de este amor. En esto conocemos también el apóstol Juan, podía decir que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 1 Juan 5:2. Tenemos también gozo. El amor alegre se llama gozo. Tiene gozo el que siente las caricias del amor de Jesucristo. Juan, el discípulo del amor, se recostaba en el pecho de Jesús sintiendo sus latidos y por amor aceptó el cuidado de su madre de por vida. Gozo en el Espíritu Santo y en el Señor. Tenemos también paz. Es el amor en reposo. Es consecuencia del perdón de los pecados, de una conciencia limpia y también norma de las relaciones sociales. El mismo amor del Señor da tranquilidad y esta tranquilidad es tener paz. La tormenta ruge afuera, pero Dios desde adentro te dice, ten calma, yo estoy contigo. Pedro tenía paz en medio de las olas y del viento, pero cuando debió su mirada de Jesucristo tuvo temor. Paciencia también tenemos, es el amor que espera, pero quizás cuántas veces decimos, todo me está saliendo mal. Sí, pero mira lo que escribió el apóstol, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En Romanos 8:28. La paciencia es un atributo de Dios. Implica ser como Él es, tardo para la ira, soportando la conducta perversa de parte de otros, sin desear la venganza. También tenemos benignidad. Es el amor bondadoso que se muestra hacia las personas necesitadas, ancianos, pobres, enfermos, niños. Cuando el amor hace que veamos la parte positiva, lo bueno se llama benignidad. Bondad es el amor noble. Solo Pablo usa este término, pero estoy seguro de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. El amor de Jesucristo en nosotros es dadivoso, no pide, sino da. No pide que lo atienda, sino atiende al que lo necesita. Quiere ayudar sin esperar reciprocidad.
quiere consolar aunque él mismo esté desconsolado. También tenemos fe. Es el amor fiel, el amor de Jesucristo derramado en nosotros. Ayuda a creer aunque todo sea desesperante. Es el fruto de la fe. Creer que Dios está atento a cada necesidad, que Él es fiel y espera que nosotros lo seamos. También tenemos mansedumbre, es el amor callado, es el sacrificio de los propios derechos en bien de los demás, como el ejemplo que da Pablo al renunciar a su derecho de vivir a expensas de los creyentes a quienes ministraban allí 1 Corintios 9:18. El amor que todo lo sufre y calla, como el Señor puede cambiar una persona, ¿no? ¿Verdad? Moisés, que primero mató, después era el hombre más manso. Es que el Señor lo cambió. Una disertación sobre esta virtud se encuentra en su palabra, dándonos el consejo sabio para poder ser manso, tener esa mansedumbre, y lo vemos en el Señor. Templanza es el amor en equilibrio, es el dominio de los deseos carnales por el Espíritu Santo, que hace que la persona, el creyente, sea firme cuando debe ser firme y blanda cuando debe ser blanda, y no al revés, sino blanda. Ni solo blanda ni solo firme, sino oportuna y equilibrada. Calla cuando es necesario y habla cuando tiene que hablar. Por eso se llama templanza. Concluimos, el fruto se debe ejercitar, porque el amor de Jesucristo está adentro, en cada uno de nosotros. Es la nueva criatura que Dios ha implantado por su Espíritu Santo en nosotros. Si no se ejercita, no habrá fruto. Pero para que un cristiano fructifique, tiene que llegar a la madurez. Al fin, por la gracia de Dios se crece y se da fruto para su gloria. Hay un pensamiento de un escritor que dice: no esperes hacer mucho cuando mucho puedas. Haz lo que puedas cada día. Obedece a Dios. Sueña y soñemos un poquito en la gloria del fin. Y veremos cómo Él, por cada una de nuestras manos, hace maravilla. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y podamos, a través de la madurez que vamos teniendo a través de su palabra, manifestar los frutos del Espíritu, que son ocho bendiciones que podemos manifestar cada día hacia los demás y en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.